Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir revisando el tema que hemos venido desarrollando, que es contención y retención en ortodoncia. Recordemos, la contención y la retención es una situación que no es una etapa del tratamiento que nosotros podamos separar del plan de tratamiento. El método de contención y retención que vamos a utilizar en nuestros pacientes durante el tratamiento o post tratamiento, según sea el caso de la biomecánica que estemos realizando, este no se decide al final del tratamiento, este forma parte del plan de tratamiento antes de iniciar cualquier tratamiento de forma clínica en el paciente. Por lo consiguiente, la contención y la retención va encaminada a todos estos puntos que hemos venido revisando desde el 1 hasta el 13, con la finalidad de tratar de evitar que nuestros pacientes tengan recidivas por un mal diseño de su contención y retención. Bien, ahora, nosotros estamos revisando el punto número 9 y el punto número 10, que tiene que ver específicamente con hábitos orales perniciosos y desde luego la pérdida del equilibrio de la musculatura, los ligamentos y esto como consecuencia, ligamentos y tendones, y esto como consecuencia va a provocar un desequilibrio en todo el resto del sistema, cérvico, dentocérvico facial del paciente. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que al momento que identificamos, diagnosticamos un hábito oral pernicioso, debemos de estar preguntando qué fue lo que lo originó. Bien, porque esto va a estar también muy dirigido a poder tomar decisiones muy radicales o muy objetivas en cuanto a nuestra contención y retención para evitar recidivas. Bien, recordemos la última diapositiva que vimos en el video número 16 o en la parte número 16 de esta serie de videos que hemos venido desarrollando. Bueno, hablábamos sobre el concepto que nos da el doctor José Antonio Canud, que identificar o diagnosticar alguna problemática en nuestros pacientes enfocada a la etiología es de la siguiente forma. Es como si recorriéramos el camino en sentido inverso a fin de encontrar lo que permitió que se desarrollara esta maloclusión, ya que de esta forma vamos a llegar a la génesis, o sea, al factor etiológico, a la cuestión etiológica que permitió que esta maloclusión se desarrollara en el paciente. Bien, ahora, tomando esto en cuenta, pues bueno, de nosotros es bien sabido que para que podamos desarrollar nosotros un plan de tratamiento, un diagnóstico, debemos de tomar en cuenta que en nuestro paciente influyen dos grandes situaciones. Los factores, mejor dicho, no situaciones, los factores, influyen dos grandes factores, los factores genéticos y los factores epigenéticos. Bien, dentro de los factores genéticos vamos a tener que estos van a ser conocidos como también agentes susceptibles. Bien, el paciente ya trae esta información genética. Bien, algunas de estas informaciones también ya son de novo, o sea, no hay un antecedente heredofamiliar que pueda estar transcribiendo la información genética y que ésta se pueda replicar en futuras generaciones, o sea, en pacientes que podamos estar atendiendo. Estos también pueden ser de nuevo, bien. En cuanto a los factores epigenéticos, vamos a tener dos agentes, que es el agente causal y el agente propicio. Todo esto nos va a llevar a la triada para nosotros poder estar llegando a lo que hoy conocemos como el diagnóstico etiopatogénico, la etiología que está originando el problema. Esto debe ser tomado en cuenta también dentro de una esfera que es muy importante, la cual es el tiempo. Por eso pongo aquí este reloj de arena. ¿Por qué pongo el tiempo? Porque bueno, recordemos que ciertos hábitos, o mejor dicho, todos los hábitos orales, entre más temprano, me refiero a entre más pronto se atiendan, es mejor. ¿Por qué? Porque está bien justificado, bien sustentado que un paciente que es detectado con un hábito bucal después de los 6 años es un poco más difícil que este hábito se pueda erradicar. Y a veces me vi muy generoso, es un poco más difícil que se pueda erradicar. A veces es ya imposible poderlo erradicar. Ahora, también está bien sustentado bibliográficamente que los hábitos perniciosos bucales que se detectan antes de los 6 años, en muchas ocasiones, al erradicarlo o
al inhibirlo, que ya no esté presente en nuestro paciente, las maloclusiones se resuelven prácticamente de forma automática. No es el 100% los casos, pero sí hay una evidencia fuerte que apunta a que esta situación sucede de esta forma. Bien, después de los 6 años es un poco más difícil que nosotros podamos ver una resolución automática de la maloclusión al retirar el hábito. Vamos a tener que echar mano ya de ciertas biomecánicas y de ciertos planes de tratamiento que van a involucrar la restricción del hábito, la neuroestimulación, así como la concientización de que este hábito pues lógicamente tiene un origen, el cual es lo que estamos hablando, la etiología. Y vamos a tener que seguramente echar mano de un grupo multidisciplinario para poderlo resolver. Bien, ahora vamos a revisar cada uno de estos agentes. Bien, específicamente hablando de los factores que son epigenéticos, dentro de ellos tenemos a los agentes causales y a los agentes propicios. Específicamente hablando de los factores que son genéticos, única y exclusivamente estamos hablando de agentes susceptibles. Sin embargo, tomar en cuenta estos tres agentes debe de estar llevándonos a que debemos de estar buscando en nuestros pacientes muchas anomalías que puedan estar permitiendo un desequilibrio de la función. Cuando nosotros encontramos un desequilibrio de la función, nosotros como ortodoncistas tenemos dos opciones: hacer una restitución funcional o hacer una restitución morfológica. De hecho, dos grandes clasificaciones de los aparatos miofuncionales en esto se basan. O sea, hay aparatos que son de restitución funcional y hay aparatos que son de restitución morfológica. Y esto a razón de que, como lo vimos en el concepto de funcionalismo, la función hace la forma y la forma hace la función. Entonces es importantísimo poder diagnosticar en nuestros pacientes estos hábitos que son deleterios, negativos, perniciosos en nuestros pacientes, ya que estos van a permitir la instauración de maloclusiones y desde luego de malformaciones cráneo-cérvico-esqueléticas. Entonces debemos de buscar el equilibrio, desde luego, de los músculos y los ligamentos, ya que estos van a estar insertados en los huesos, tanto en el hueso basal como en el hueso alveolar. Y el desequilibrio de fuerzas de alguno de estos músculos, que pueden estar siendo de acción o antagonistas, estos músculos, bueno, estos podrían tener una consecuencia en la remodelación ósea, como se los acabo de decir, tanto del hueso basal como del hueso alveolar. Identificar cualquiera de estos agentes, ya sea causal, propicio, susceptible, nos va a dar la pauta para poder determinar qué contención y qué retención debe de utilizar nuestro paciente para evitar al 100% o por lo menos en un porcentaje la recidiva de las maloclusiones. Esto es muy importante. Bien, ahora, agentes causales, pues bueno, específicamente hablamos de hábitos perniciosos: succión digital, succión labial, uso de chupete, hábito de lengua y desde luego instauración de algunos de estos antes mencionados, alguno de estos hábitos antes mencionados, nos podría también estar conllevando a un paciente que sea respirador bucal. Recordemos, los respiradores bucales pueden ser por muchos factores también, que pueden estar relacionados con obstrucción de la vía aérea o con la instauración de un hábito. Se me ocurre ahora el hábito de lengua, la cual puede estar teniendo una situación, esta lengua en una posición anómala, con una posición a lo mejor, o un hábito que se le conoce como una deglución atípica. Entonces este tipo de degluciones atípicas en muchas ocasiones pues bueno bloquean como tal la permeabilidad en muchas ocasiones también de la respiración oral. No es lo ideal que un paciente respire bucalmente, por eso lo ponemos aquí, respiradores bucal. Sin embargo, si el paciente a esto le sumamos que tiene una inflamación de las adenoides, una inflamación de las amígdalas o alguna situación de enfermedades recurrentes a nivel de vías aéreas superiores, aunado a un hábito, pues bueno, va a ser un desastre completo en la morfología y el desarrollo que va a tener nuestro paciente. Entonces, esto es diagnóstico. Y finalmente, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues bueno, tendríamos que estar haciendo, como lo pongo aquí en color azul, un análisis funcional. Y este análisis funcional va encaminado a las funciones que tiene
el sistema estomatognático, ¿no? Succión, masticación, fonación, deglución, respiración y desde luego la postura. La postura la pongo hasta el final porque realmente hay algunos estudios que han demostrado también que no siempre se tiene una correlación entre la postura cervical de los pacientes, de la columna cervical de los pacientes y la maloclusión. Sin embargo, como se los he comentado, ni toda la evidencia es para todos los pacientes, ni todos los pacientes entran dentro de toda la evidencia científica. Bien, esto es en cuanto a agente causal. En cuanto a agente causal, también nosotros podemos mencionar específicamente lo que les estaba comentando. O sea, el equilibrio que debe de existir entre los músculos que están teniendo una función y los músculos que están ejerciendo un antagonismo para fijar algún hueso o para fijar alguna estructura anatómica y que se pueda dar el dinamismo mandibular, el dinamismo propio de la lengua, bien, el dinamismo propio de la masticación, de la succión, de la respiración, etc. Entonces la actividad de todos los músculos debe de tener un equilibrio y hacer o realizar una evaluación del análisis funcional en nuestros pacientes nos ayuda a identificar estas áreas de oportunidad, ya que esto nos va a dar la pauta a poder identificar alguna deficiencia en las mismas funciones o identificar algún hábito, el cual va a requerir una contención y una retención muy específica a fin de evitar la recidiva. Esto es diagnóstico 100%, ¿vale? La posición de la lengua sin duda es una de los objetivos que debe de ser tomado en cuenta en nuestro plan de tratamiento cuando nosotros identificamos alguna anomalía en la posición de la lengua, ya sea lengua baja, lengua protráctil o algún tipo de deglución atípica, ya sea deglución atípica que se dé en anterior o en los lados o combinada. Entonces esto es muy importante porque al final la fuerza de la lengua nos podría estar provocando la fuerza perniciosa, la fuerza negativa, la fuerza que no es correcta dentro de la función lingual nos podría estar provocando una malformación dentoalveolar y esto a su vez al paso del tiempo una malformación esquelética, bien, provocando o perpetuando alguna maloclusión de forma severa. Entonces, importante poderlo diagnosticar, sí, porque si no lo hacemos de forma correcta y a tiempo, vamos a tener recidivas y no vamos a saber qué contención y retención vamos a utilizar. Bien. Por eso es que hablamos de la zona cero. Y la zona cero no es otra cosa que el proceso dentoalveolar, incluido los órganos dentarios, donde debe de haber un equilibrio entre el pasillo de Thomas o la musculatura perioral y la lengua. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. O sea, quiere decir que la fuerza de la lengua y la fuerza que ejerce la musculatura perioral tiene que ser simétrica, o sea, tiene que ejercer la misma fuerza tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, de tal manera que la presión se genere en el proceso dentoalveolar, pero al sumarse llegue a cero. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. Al llegar a cero, lo único que estarían haciendo es que el proceso dentoalveolar quedara de cierta forma con una estabilidad. Sabemos que lógicamente el paso del tiempo, la edad cronológica, el envejecimiento va a permitir que existan ciertos movimientos en nuestros órganos dentarios, pero esto no se correlaciona con el desequilibrio que puede existir específicamente en algo que conocemos como el pasillo de Thomas. El pasillo de Thomas es lo que nos dice que es la zona cero específicamente. Este es un esquema donde vemos aquí los órganos dentarios posteriores muy ejemplificados, la lengua, que es esto que estoy marcando con mi cursor, y obviamente la musculatura perioral, que son estos que están afuera. Entonces, al momento que la lengua ejerce su función normal, va a haber una expansión a nivel de las arcadas dentoalveolares, tanto superior como inferior, pero también va a haber, no puede haber una sobreexpansión debido a la función de contracción que tiene la musculatura perioral, en este caso los bucinadores, bien, los orbiculares también. Entonces, esto es lo que nos habla sobre el equilibrio de músculos, ligamentos y desde luego pues también influye el factor neuromuscular o neurológico, el cual está muy relacionado con lo que ya habíamos revisado, con la teoría de Melvin Moss, con la teoría del servosistema de Petrovic. Y si tienen alguna duda sobre este tema, les recomiendo que echen un vistazo a las teorías de crecimiento y desarrollo que tenemos también en este canal de YouTube, Odontología para Domis. Bien, y no estaría de más que también, si pueden también revisar
todos los conceptos que hemos manejado de funcionalismo, sería increíble, porque esto nos da una pauta a poder determinar lo que es la restitución morfológica y funcional, lo cual no es otra cosa más que diagnóstico, saber identificar los problemas para poder tener un plan de tratamiento para poderlos tratar. Bien, ahora la zona cero, pues bueno, como se los había comentado, es el proceso dentoalveolar. Tiene que estar en equilibrio. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. Por eso se le conoce como la zona cero. Bien, la deglución nos podría estar llevando también, un defecto de la deglución podría ser tratado por un foniatra, principalmente algunos también logópedas son bastante hábiles, pero normalmente los procesos o las patologías de la deglución se recomienda que se traten por un foniatra. Bien, entonces esto es importante también que nosotros lo tomemos en cuenta, porque alguna alteración en el proceso de la deglución nos puede alterar también la posición del hueso hyoides, porque la deglución está íntimamente relacionada con el ritmo de la coordinación entre la respiración y la succión y la deglución, y esto obviamente tomando en cuenta que debe de haber un sellado labial, debe de haber una buena posición de la lengua, debe de haber una buena función de la lengua para poder tragar, para poder deglutir, y esto se relaciona íntimamente con la posición del hueso hyoides. Por eso lo señalo aquí con mi cursor. Si el hueso hyoides se encuentra en una posición más descendida y más hacia posterior, vamos a tener seguramente también una retroposición, una colocación de la mandíbula, y en muchas ocasiones esto también nos lleva a tener pacientes con micrognasias mandibulares, no tan solo con la posición, sino también con el tamaño de la mandíbula. Entonces es importante poder hacer un análisis funcional para poder identificar las áreas de oportunidad de nuestros pacientes. Es muy importante y siempre se tiene que hacer cuando tengamos duda que existe un hábito el cual fue responsable etiológicamente de desarrollar una maloclusión. Bien. Las vías aéreas también están relacionadas con la posición de la lengua, como se los había comentado, pero también a su vez está relacionada con la función. Si nosotros tenemos una deficiencia morfológica en las vías aéreas, hablando en las estructuras anatómicas o por alguna situación que sea por infecciones recurrentes de la vía aérea superior, pues bueno, vamos a tener siempre esa inflamación en la mucosa pituitaria, en la mucosa que recubre los cornetes, en las amígdalas, obviamente en las adenoides, y esto nos puede llevar a tener respiradores bucales. Como lo sabemos, los respiradores bucales lo que van a tratar de hacer es hacer una hiperflexión de su cuello para que finalmente la lengua pueda descender y entonces el aire pueda entrar por la boca y pues bueno, sea compatible con la vida. Sin embargo, no es la función correcta en cuanto a la instauración de la respiración. Pacientes que tienen situaciones no tan solo de malformaciones cráneo-cervicofaciales ni situaciones en el área de la cavidad bucal, sino también ya influye en situaciones donde podemos estar viendo una deficiencia ya en el aprendizaje, en la calidad del sueño, y lo que involucra tener una deficiencia en la calidad del sueño es abrumador la información que hoy tenemos, o sea, afecta muchas áreas de nuestra vida y sobre todo nuestra calidad de vida. Entonces, si está dentro de nuestras manos poder identificar y diagnosticar alguna situación que se correlacione con los respiradores bucales por deficiencia de vía aérea, pues bueno, lo tenemos que diagnosticar y lo tenemos que referir a el servicio médico que le corresponda, otorrinolaringología, inmunología, etcétera, ¿vale? Es sabido que nosotros al realizar un tratamiento de ortopedia miofuncional con un jumping device o con un salto de mordida, en una mordida constructiva podemos hacer el avance de la mandíbula y en ese momento podemos favorecer la apertura de la vía aérea. Sin embargo, no es la solución de todo el problema. Tenemos que apoyarnos de otras especialidades para poder darle al paciente un tratamiento que sea más integral. Bien, ahora para terminar, pues bueno, nosotros debemos de tener un equilibrio neuro-músculo-dento-esqueletal, evitando a toda costa las interferencias oclusales, ya sean estas por movimientos que podemos hacer en ortodoncia o en ortopedia, o también por la colocación de alguna prótesis. Debemos de buscar siempre la estabilidad ortopédica, que no es otra cosa que el crecimiento simétrico, empatado entre el maxilar y la mandíbula, para que esto obviamente nos pueda llevar el crecimiento de forma correcta del complejo cráneo cervicofacial, y desde luego tomando también aquí el punto de neuro, o sea que tiene que ver con la función neuronal que está ejercida normalmente por nervios que pueden ser de tipo mixtos, o sea que pueden ser motores y sensitivos o sensitivos, ya que estos van a mandar mensajes, los cuales van a tener una repercusión en la posición de nuestra mandíbula, hablando específicamente de crecimiento y desarrollo. Debemos de tener
también en cuenta que debe de haber un equilibrio, todos deben de estar en armonía, hablando específicamente en cuanto a relación céntrica, en cuanto a músculos, en cuanto a oclusión céntrica, en cuanto a dinámica mandibular, en cuanto a oclusión mutuamente compartida, oclusión mutuamente protegida, los ligamentos, los frenillos, porque al final, como se los comenté, la suma de todas las fuerzas es igual a 0 y lo que nosotros buscamos es un equilibrio dentro del desarrollo del proceso dentoalveolar, porque al final esto nos va a poder en algunas ocasiones evitar que se instauren maloclusiones que sean por un mal funcionamiento de alguna actividad que realice o alguna función que realice el complejo cráneo-cervicofacial. Ya las mencionamos: deglución, respiración, fonación, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, para terminar, quiero agradecerles. La verdad es que ya se acabaron los lugares. Este primer curso en línea que teníamos sobre arco lingual llegó ya a su cupo límite y quiero agradecerles la confianza que han tenido en nosotros, en el equipo de trabajo de Odontología para Domis. La verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes por los logros que hemos tenido tanto en suscriptores como en horas de reproducción. De la manera más atenta, yo les suplicaría que, si no se han suscrito a nuestro canal, pero escuchan el contenido que nosotros generamos, les suplicaría que por favor se pudieran suscribir. Esto nos da a nosotros lógicamente mayor pauta para seguir ejerciendo y dedicando tiempo en esta actividad que es de investigación y de difusión de material científico enfocado a la ortodoncia. Nuevamente, a nombre de todo el equipo de Odontología para Domis, les damos las gracias. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video el día de hoy y no olviden, nos hacen falta revisar algunos otros puntos como son las bases apicales, que están relacionadas íntimamente con la toma de la radiografía panorámica, la duración que tuvo nuestro tratamiento ortodóntico u ortopédico y el tipo de tratamiento, porque no es lo mismo diseñar la contención y la retención para un tratamiento que es convencional, un tratamiento camuflajeado que debe de haber llevado seguramente extracciones de algunos órganos dentarios, o los tratamientos que son quirúrgicos. Bueno, hasta aquí dejamos la información del día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Que tengan un excelente día. Saludos.